Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Space Audio, un podcast dirigido especialmente a esas personas que son amantes de la música, del audio y de la producción musical. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Pascual y Pietro Antonio, Fernando Zanoja y Sebastián Rodríguez, todos estudiantes de la Academia AudioPlace, incluyéndome a mí, mi persona, Antonio Martínez. Y el día de hoy les hablaremos un poco sobre la producción musical y otros temas que la complementan. Para empezar a hablar de este tema, creo que deberíamos empezar sobre lo más básico, sobre el principio de todo, que es la historia, de dónde empezó todo. Entonces, no sé quién quiere empezar, quién quiera aportar algo. Yo comienzo. Bueno, la historia de la producción musical se remonta a finales del siglo XIX, cuando Thomas Edison creó un invento llamado fonógrafo para grabar las llamadas, entre comillas, para así decirlo, las llamadas perdidas, se puede decir, en la época de los teléfonos. Solo que los músicos vieron bastante potencial para poder grabar sus propias canciones usando esta herramienta. Sin embargo, ellos no conocían cómo funcionaba, así que necesitaban de una persona que conocía del equipo para poder grabar, ayudarlos a grabar. Esta persona se le conocía como el grabador y es por así decirlo, el predecesor a lo que hoy en día se conoce como el productor musical. Okay. Sin embargo, tenía bastantes limitaciones porque en esa época simplemente se grababan con discos de cera que eran grabados con una aguja que vibraba con el sonido que llegaba, y entonces no podían editarlos, y lo único que podían hacer era mezclar el sonido con la ubicación en el espacio de grabación de los músicos. Sin embargo, estos son los comienzos de lo que sería la labor del productor, que se encargaba de hacer que con las herramientas que había sonara lo mejor posible la producción. Okay. Exacto. Luego más adelante, quería acotar, eh, vinieron los discos de vinilo. Estos discos, a diferencia de los cilindros de cera, sí eran comerciales, o sea, sí se podían comercializar, eran reproducibles, pero tenían básicamente el mismo principio. Era una aguja que hacía surcos en cera según iba recibiendo las vibraciones del sonido. Luego más adelante vino la época eléctrica con la cinta, en donde sí se podía mezclar, sí se podía editar, más bien, y se podía grabar a multitrack. Luego, lo que vino después de la era digital ya es lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, es una evolución, un gran paso que se dio. Totalmente. Sí, pues es que nosotros pasamos de grabar una batería poniéndole un micrófono al lado a que haga un sonidito y con ese mismo sonidito se empieza a armar en un DAW o cualquier cosa, pues. Sí, se empezó Sí, grabando de manera que o sea, el proceso de mezcla en ese entonces era tan simple como decirle al artista o al que estuviese ejecutando el instrumento, como que mira, ponte más hacia atrás, ponte más lejos, para que se escuche un Ujú. poquito más lejos, que se escuche a lo mejor más river y tal. Y de esa manera era como se grababa antes. Ahora, bueno, tenemos los samples, tenemos los MIDI, tenemos cantidad de herramientas que se pueden utilizar para hacer cualquier tipo de música. Pero es sí, impresionante tienes razón. cómo ha Sí, evolucionado todo y, ¿sabes? Cómo todo pasó o sea, de tener que ingeniársela de esa manera a la facilidad que tenemos ahorita. Pues. sí, hoy en día Ujú. es demasiado fácil. Menos mal que estamos en esta época. Ujú. Menos mal, sí, pero bueno, creo que quizás por eso también es que están saliendo tantos productores. Este, pero bueno, creo que al final lo importante es como el talento que tiene cada quien y Exacto. aprovecharlo con Exacto. estas herramientas que tenemos hoy en día. Sí. Eh,
otro tema que quería tocar era el de la definición del productor musical. Yo siento que cada persona tiene la definición del productor musical, o sea, de una manera distinta. Por lo menos para mí, un productor musical es la persona que se encarga completamente de la parte técnica, que es la persona que estudia y se especializa en la parte técnica a la hora de hacer una obra musical. O sea, el artista, tanto el artista como el productor son personas que tienen que ser creativas, tienen que tener gusto muy grande por la música, pero el productor siento que es la persona que tiene ese conocimiento técnico que completa al artista. Exacto. A mí, por ejemplo, me gusta hacer una analogía, que es que yo veo al productor musical como el capitán de un barco, Okay. Que es el que se encarga de que todo el barco siga funcionando, de que el barco llegue a su destino, de que el contenido del barco, sean pasajeros o sean productos, llegue a su destino. Que necesariamente varios campos, en todos los campos que se requieren para mantener funcionando un barco, pero sabe manejarlos todos simultáneamente y lo sabe hacer muy bien. Sabe enfocar su atención en ciertos puntos muy importantes a la hora o sea, para que el proyecto funcione y tener un buen producto al final. Exacto, básicamente el productor es el estudiado que se encarga de los arreglos de las producciones, pues. Y el artista prácticamente es otro estudio diferente que lo que hace es poner de su parte, en su arte, para que la producción tenga un mayor nivel, pues. Sí, quizás se Sí, especializa como más en su exacto, talento. Ajá. exacto. Se podría concluir que básicamente el productor es el que se encarga de que el trabajo de todos se pueda dirigir de una manera de que el resultado final sea Exacto. exactamente lo que busca el cliente, básicamente. Exactamente. Ok. Otro tema sí que quería hablar es sobre a la hora de escuchar un tema. Siento que nosotros los productores no simplemente escuchamos un tema y ya, y a veces sí, a veces escuchamos canciones y por gusto, pues, pero siento que hay una gran parte de nuestro tiempo que dedicamos a simplemente escuchar canciones para analizarlas, para ver qué hay en ellas, más que todo a la hora de escuchar un hit, un éxito, por así decirlo. Siento No, que nosotros, básicamente, bueno, para terminar de la nosotros como que a la hora de escuchar ese tipo de temas, como que nos enfocamos en cómo fue hecha la producción, como que qué tiene esta canción que la hace ser tan buena o que a la gente le guste tanto. Entonces ahí es donde entra el proceso del análisis. bueno, sí, en el análisis de una producción prácticamente uno se enfoca en el tempo y en la métrica, que son cuatro cuartos para la colocación de las notas o el tiempo para que suene de la manera que uno está buscando. Y también uno puede, de esas canciones, las analiza para meterle de esos toques que les gustan de esa canción a la producción que uno esté realizando. Claro, se puede empezar por ahí. Sí. Ujú. También uno tiene que buscar en esas canciones patrones que se repitan, ya sea en la lírica o sea en la melodía, en la armonía también. Y ver qué podemos sacar nosotros de lo que escuchamos, o sea, que podríamos aplicar a nuestro trabajo o Exactamente. algún proyecto que nos salga en algún momento. Exacto. Y también muy importante sería
ver cómo es el sonido en sí de la pieza, cómo suena el bajo, cómo suena la ecualización en general de la pieza, qué efectos tiene. Son pequeños detalles que hacen una gran diferencia en cómo percibe alguien una pieza, si lo percibe como un trabajo amateur o como una producción profesional, pues. Claro, yo creo que me enfoco más en eso, en la parte de la calidad del sonido, porque de resto todo es como el talento y la manera de Ujú. cada quien de hacer las cosas, pero al final todos queremos como llegar a lo mismo, que es eso, tener un buen sonido, que todo lo que hagamos sea de calidad, que eso es lo que a la gente le gusta, pues. Entonces, como último, quería también hablar de algo que es bastante personal, que son las etapas de la producción musical. Es decir, cuáles son, o cuál es el proceso que cada uno de ustedes sigue a la hora de realizar sus producciones musicales. Bueno, yo creo que antes, o sea, que hay como una estructura. Creo que se pegó. Bueno, Puedes continuar tú, mientras, Pascual. sí, mientras tanto vuelve Fernando, si es que vuelve. Sí, Esperemos que sí. Em, Uno normalmente tiene una estructura prefabricada de cómo hacer una producción. Normalmente sería, por así decirlo, la composición, creo que sería la base del tema. exacto. Luego, la parte del arreglo o la preproducción, qué instrumentos vamos a utilizar, qué sonido estamos buscando. Y luego pasamos a la fase de grabación, que sería en el estudio, grabar todas las cosas, usar las técnicas de grabación para obtener el sonido que buscamos y luego mezclar y masterizar, que serían las partes finales, que ya Ujú. sería más de la parte, en nuestro caso, que utilizamos DAWs, la parte más de audio, la parte digital, de mezclar, nivelar, añadir efectos, cosas así. Pero básicamente empiezas con una idea, o sea, algo, por así decirlo, quizá improvisado y todo, y después de eso lo llevas allá a la parte del estudio. Que tú eres guitarrista, ¿no? Exacto. Exacto, aquí tengo la guitarra. Ok, entonces y, empiezas ahí y improvisando y después exacto. pasas a lo... Ok, Sí, pero No, bueno, difiere ¿no? bastante dependiendo de si es una canción instrumental, porque una canción instrumental, uno agarra y empieza a tocar y hasta que salga algo que sea interesante. Un riff, una idea, una melodía, y entonces a exacto, partir de ahí empieza a construir, pues. claro. Ujú. No, y bueno, yo lo que empiezo es improvisando, luego hago una melodía que se adapta a lo que yo estoy buscando y empezar a partir de ahí y empiezo a armar que si la estructura le meto ¿cómo es que? Luego de la parte de la estructura hago la etapa de grabación, luego de la grabación hago lo del máster y, ¿cómo es? Y ya sería prácticamente todo para empezar a hacer un tema, pues. Ok, tú eres más así como rapero, cantante. Sí, pero hay como cantante y productor, las dos. Ok, claro. Sí, por eso es Ujú. que cada quien tiene su manera de hacer sus cosas. O sea, claro, Exacto. si eres, por ejemplo, Pascual, él es guitarrista, él empieza con una melodía y Ujú. tú me imagino eso, tú empiezas, o quizás a veces me imagino que buscas un beat por internet Ah, y de ahí y saco de las ideas, ahí exacto. sacas la idea, después ahí a lo mejor empiezas a hacer tu mismo beat Ujú. y ahí, exacto. Bueno, yo por lo menos, o sea, soy muy similar a Pascual. Yo empiezo Ujú. siempre, no toco guitarra ni nada, pero me gusta empezar por la melodía, así sea por una simple progresión de acordes, porque siento que eso es como que lo que más me inspira a desarrollar ya una estructura, a hacer la pista completa, pues. Entonces, a partir de la melodía, empiezo a hacer los drums y ya después que Exacto. tengo esas dos cosas, voy desarrollando toda la pista, o sea, voy haciendo la estructura y ya después, bueno,
queda de último lo que es la mezcla y el máster. Ujú. Creo que Fernando se nos acaba de unir otra vez. Así es. Este, seguimos con el tema de las etapas de la producción musical, que era lo que querías, cómo desarrollas tú tu producción musical. Bueno, yo creo que también es un poco variado, ¿no? Porque se puede empezar de varias maneras. Por ejemplo, si es una pieza popular con una letra, por ejemplo, empezaría primero por una progresión de acordes y luego por la letra. Si es un arreglo instrumental, o sea, si es una pieza instrumental, primero empezaría por un riff o por algún motivo melódico y de ahí se empieza a desarrollar la pieza. Okay. Prácticamente igual por una melodía. Ujú. Exacto. Sí, creo que la melodía es algo que nos inspira muchísimo a todos. Claro, cada quien empieza por algo distinto. A lo mejor Sebastián se va más por la letra, también puede ser. Ujú. Sí, Pero bueno, todo al final lleva a lo mismo, que es eso, llegar a ese último paso de la mezcla y el mastering. Que bueno, es en lo que nos tenemos que especializar más. exacto. Pero bueno, esas eran todas las preguntas que quería hacerles a cada uno de ustedes. Este sería el episodio del día de hoy. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá. Un placer, Les un deseo lo placer. mejor, Un placer. que sigan produciendo y bueno, muchos Placer. éxitos. Hasta luego. Bien, hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.